Actualidad. CUT. La CUT conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, con el objetivo de instar a la tolerancia, a la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, en todos los espacios, con especial énfasis en los lugares de trabajo. Esto que hoy en día se conoce como mobbing o acoso laboral, muchas veces son formas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que estamos expuestas las personas de los sectores LGBTIQ+. Y es muy importante que lo tengamos presente porque no son simplemente problemas menores de trabajo. Técnicamente son graves violaciones de derechos humanos que afrontamos las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a los sectores LGBTIQ+. Son palabras de Daniel Antonio Sastoque Coronado, servidor público y sindicalista homosexual, que reivindica con orgullo su orientación sexual. Él es ejemplo de lucha y defensa de sus derechos. En Actualidad CUT nos cuenta su historia. Hace más de 10 años estuve vinculado a la Procuraduría General de la Nación y fui víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la administración de la época, liderada por Alejandro Ordóñez Maldonado. Yo era profesional especializado, estaba adscrito a la Procuraduría Delegada Preventiva en materia de derechos humanos y asuntos étnicos. Con la llegada de Alejandro Ordóñez hubo muchos cuestionamientos teniendo en cuenta sus antecedentes homofóbicos, de discriminación contra las mujeres y de ir en contra de todo el estándar internacional en materia de derechos humanos. El impacto que tuvo la labor de defensa y promoción de derechos que yo estaba haciendo fue primero la censura, y para censurarme lo que hicieron fue trasladarme de dependencia. Ese fue un traslado absolutamente ilegal porque no respondió ninguno de los criterios previstos por la Corte Constitucional para la época de los hechos. A mí me trasladaron a la Procuraduría Regional Cundinamarca y cuando yo llego a la Procuraduría contratan a un integrante de la iglesia de Alejandro Ordóñez, que era una persona pues, que no tenía ninguna formación técnica. Y esta persona junto con otros integrantes de la Procuraduría Regional Cundinamarca iniciaron toda una persecución homofóbica en contra mía. Me mandaban correos electrónicos con mensajes homofóbicos, con mensajes diciendo que la iglesia y el SIDA, me decían que yo era una vergüenza para la Universidad Nacional de Colombia porque yo soy egresado de allá, decían que yo era una persona enferma mentalmente y bueno, una serie de horrores y se iban a una empresa de mensajería que estaba ubicada a la vuelta de la esquina y me mandaban sobres con mensajes anónimos con iguales contenidos homofóbicos. Sin embargo, Daniel presentó una demanda de reparación directa que se demoró 10 años en resolver, lo cual da cuenta de que en Colombia luchar contra el prejuicio y el estereotipo contra la homofobia supera el estándar de plazo razonable que ha previsto el sistema interamericano y el Sistema Universal de Protección de Derechos. Después de 10 años y de un proceso contencioso administrativo absolutamente revictimizante, finalmente en segunda instancia se falló en contra de la Procuraduría General de la Nación, reconociendo que se había incurrido en tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero el juez contencioso se negó a reconocer que había actos de tortura. Es decir, se negó a reconocer que muchas de esas violaciones de derechos humanos habían sido absolutamente intencionadas y motivadas por mi orientación sexual como hombre homosexual, motivadas por ser defensor de derechos humanos y cometidas como una forma de castigo por las denuncias que yo estaba haciendo en la época del ambiente religioso que existía en la Procuraduría General de la Nación. En plena conmemoración del Día del Orgullo LGTBIQ+, Daniel hace esta invitación. Yo creo que es muy importante que todas las víctimas, trabajadoras, trabajadores, trabajadores LGBTIQ+ en Colombia deben tener presente que es muy importante agenciar nuestros derechos, denunciar. No es fácil.
Seguramente algunas personas no estarán preparadas para hacerlo, por diferentes razones, por el contexto, por la exposición, por el riesgo, por ser incluso amenazadas, por estar su vida y su integridad en riesgo. De manera que es muy importante que como trabajadoras y trabajadores tengamos el apoyo de una organización sindical. Actualidad.